Bien, el teorema de Pitágoras lo que nos dice es que hay una relación entre las medidas de los tres lados de un triángulo rectángulo. Entonces, esos lados tienen un nombre. Siempre los lados que conforman el ángulo recto, que serían este de aquí y este de aquí, se denominan catetos. Mientras que el lado que no forma parte del ángulo recto se llama hipotenusa y siempre será el lado más grande del triángulo rectángulo. Entonces, la relación que mantienen es que la longitud de la hipotenusa al cuadrado es igual a la suma de los cuadrados de cada uno de los catetos. Entonces, este teorema se puede aplicar para resolver triángulos y calcular la medida de uno de los lados que nos falta. Entonces, puede haber dos casos posibles. El primer caso sería que conociéramos la longitud de los dos catetos, que serían, en este ejemplo de aquí, vemos que el ángulo recto es este de aquí estarían los 90 grados, y tenemos la longitud de los catetos. ¿Vale? Un cateto tendría una longitud de 6 metros y el otro de 8 metros. Por tanto, aquí detectamos que X será la hipotenusa. Y esa será la medida que tenemos que calcular. Entonces, como la fórmula me decía que la hipotenusa, que en este caso es X, al cuadrado es igual a la suma de los catetos al cuadrado, pues X al cuadrado será 6 al cuadrado más 8 al cuadrado. Ese sería el problema planteado. Entonces, si resolvemos esto, pues X al cuadrado es igual a 36, X al cuadrado, más 8 al cuadrado, que es 64. X al cuadrado. Sumamos 36 y 64 y tenemos que es 100. Y ahora, para despejar el cuadrado, nosotros nos interesa el valor de X, no de X al cuadrado. Pues para despejar el cuadrado hay que hacer la raíz cuadrada de el número que tenemos en el otro miembro de la ecuación. En este caso sería raíz cuadrada de 100. Luego X será 10. Y en este caso, como los catetos vienen medidos en metros, pues la longitud de la hipotenusa también será en metros. ¿Vale? Luego este lado de aquí del triángulo mediría 10 metros. Y como hemos dicho antes, pues vemos que la hipotenusa es el lado mayor de los tres lados del triángulo rectángulo. Esto siempre será así en los triángulos rectángulos. Bien, este era el caso en el que conocemos solo los catetos, pero nos falta la hipotenusa. Pero puede ser que tengamos un triángulo en el que conozcamos la hipotenusa y uno de los catetos. En este caso, fijaros que aquí tenemos el ángulo recto. Esta longitud de 6 centímetros es un cateto y este lado de aquí es otro cateto, pero aquí no conocemos la medida, ¿vale? Pues lo llamamos X. E igual que antes, pues el lado que no forma parte del ángulo recto, en este caso sí que tenemos longitud, pues será la hipotenusa. Y aquí el planteamiento pues es similar que en el caso anterior, pero con alguna diferencia, ¿vale? Empezamos a aplicar el teorema que me dice que hipotenusa al cuadrado, en este caso es 9 al cuadrado, es igual a un cateto al cuadrado, en este caso 6 al cuadrado, más el otro cateto, que no lo conocemos, X al cuadrado. Hay que ir resolviendo también la ecuación. Y en este caso, pues tenemos 9 al cuadrado es 81, 6 al cuadrado 36 más X al cuadrado. Ahora lo que tenemos que hacer es el 36 pasarlo al primer miembro de la ecuación. Y como está positivo, pasa restando. Luego 81 menos 36 es igual a X al cuadrado. Hacemos esta resta, 81 menos 36, y sale 45. ¿Vale? Luego 45 será X al cuadrado. Y ahora, para despejar el cuadrado, hacemos igual que antes.
pues tenemos que 45, la raíz cuadrada de 45 es igual a x al cuadrado. Lo único que tendríamos que hacer ahora pues es calcular la raíz cuadrada de 45. En este caso no es una raíz exacta, lo podemos hacer con la calculadora y vemos que nos da pues aproximadamente 6,7. Luego en este caso 6,7 será x, y como los catetos vienen medidos en centímetros, pues el resultado estará en centímetros. Y esos son los dos casos posibles, ¿vale? En el primer caso, si tenemos la hipotenusa, pues vemos que el x cuadrado quedará en el primer miembro de la ecuación, con lo cual todas las operaciones se hacen en el segundo miembro cuando haya que calcular la hipotenusa, mientras que si lo que nos falta es un cateto, pues la incógnita va a quedar sumando en el segundo miembro de la ecuación. Lo único que hay que hacer es el número que nos quede al lado de la x, pasar al otro miembro restando y ya seguir operando como en el primer caso, solo que tendremos los números a la izquierda en el primer miembro y la x en el segundo miembro.